Breve editorial de la píldora. Hablemos de los actores desarmados del conflicto. Esta semana se produjeron 3 pronunciamientos que me pusieron a pensar en la paz de los que creen que nunca han sido parte de la guerra solo porque nunca han disparado un fusil, pero además porque creen estar parados del lado correcto del conflicto. Miguel Polo Polo escribió un trino refiriéndose al atentado del cual fue víctima el padre de la vicepresidenta Francia Márquez. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, se refirió en una entrevista a los niños reclutados a la fuerza, y la directora de Revista Semana se pronunció sobre la decisión del presidente de la República de declarar el sombrero del excomandante del M-19 Carlos Pizarro como Patrimonio Cultural de Colombia. Se trata de 3 oportunidades invaluables para generar reflexiones profundas sobre la urgencia de continuar abriendo caminos hacia la paz, convertidas en solapados llamamientos a continuar viviendo en la guerra. Sobre el atentado del cual fue víctima el padre de la vicepresidenta Francia Márquez, el representante Miguel Polo Polo dijo en X que el papá de Francia Márquez recibió un atentado en la vía Suárez-Cauca, guerrillero atacando guerrillero. Señor Márquez, bienvenido a la potencia mundial de la vida que nos prometió el gobierno de su hija. Sabroso, ¿no? Que la señora Francia sienta lo que sienten los colombianos víctimas de la permisividad de su gobierno con los grupos criminales. ¿Qué aporta a la comprensión de la situación actual de violencia que vive el país, y particularmente el Cauca, el estigmatizar a una persona que fue víctima de un atentado? ¿Qué se resalta y qué se oculta al decidir afirmar que sabe quiénes son los responsables y decidir llamarlos guerrilleros, dejando por fuera la variopinta cantidad de posibles responsables, mezcla de exguerrilleros, exparamilitares, todos reencauchados y cobijados por el movimiento de las rutas de narcotráfico? ¿Qué lectura de país tiene un personaje que está en un cargo público al convertir en juego o burla el hecho de que una figura como la vicepresidenta sea atacada violentamente? ¿Qué nos dice sobre el estado de la política en nuestro país el tener que leer semejante lectura tan mediocre y manipuladora del país de parte de un funcionario público cuyo sueldo pagamos todos? Por otro lado, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, se refirió al aumento del reclutamiento infantil forzado en el suroccidente del país, diciendo lo siguiente en una entrevista que dio en Blue Radio. Abro comillas: lo que no se puede hacer es desistir de las herramientas que tiene el Estado, y en lo que tampoco se pueden equivocar es en los responsables. Por cualquier cosa que le pase a un niño que haya sido reclutado a la fuerza, el responsable es quien lo reclutó. Eso no lo digo yo, eso lo dice el derecho internacional humanitario. Podríamos ponernos a revisar el derecho internacional humanitario, pero más allá de eso me pregunto, ¿diría eso si existiera la más remota posibilidad de que sus hijos fueran reclutados a la fuerza? ¿Diría eso en caso de que fueran secuestrados sus hijos o su esposa, la exreina de belleza Taliana Vargas? Porque es que el reclutamiento forzado de alguna forma es un secuestro. Diría que en caso de rescate, la responsabilidad de mantenerlos con vida es única y exclusivamente de los captores, que las fuerzas militares pueden bombardear indiscriminadamente el lugar donde se encuentran sus familiares secuestrados. Yo intuyo que no diría eso. ¿Qué diría Alejandro Eder si desarrollara la capacidad de pararse en el lugar de las víctimas? Porque eso es lo que es un niño reclutado a la fuerza por cualquier actor armado. Es una víctima. Su familia también es una víctima. Y no solo de los actores armados, porque cuando un actor desarmado, como el alcalde Alejandro Eder, es así de ligero en su comprensión del conflicto, esos niños y esas familias se convierten en víctimas de ese actor desarmado. Finalmente, la directora de la revista Semana publicó en X esta opinión sobre la declaratoria del sombrero del excomandante Pizarro como patrimonio cultural. El trino es larguísimo, así que solo voy a elegir unas partes. Dice así: el sombrero de Carlos Pizarro no es patrimonio de Colombia, no merece homenaje alguno. ¿Por qué le ha dado al gobierno Petro por exaltar a criminales? Millones de colombianos no estamos de acuerdo. Pizarro no nos representa. No queremos jamás ser como él, ni que nuestros hijos y nietos lo sean. Yo me pregunto, cuando Vicky habla de millones, ¿serán millones de qué? ¿De víctimas?
Y si son millones de víctimas, ¿son víctimas de quién? ¿O se refiere a actores desarmados? Y continúa. En su lugar, Petro debería exaltar a los mejores deportistas, empresarios, estudiantes, médicos, científicos, emprendedores y artistas. En estas líneas se le sale a Vicky la monjita de clausura inocente que ella lleva por dentro. Con perdón de las monjas, sobre todo las que trabajan en terreno ayudando a muchas víctimas. Porque es que es un hecho que cuando uno se la pasa hablando solo con Dios sin pisar el terreno, entiende más bien poco de la realidad. Continúa Vicky. Pizarro no fue ejemplar. Era un criminal, un hombre equivocado en su camino. Luego el Estado le dio otra oportunidad. Pizarro se acogió a un proceso de paz, pero no le hizo un favor a Colombia. Más bien, el Estado le otorgó impunidad. Yo aquí me pregunto, ¿cómo entiende este ser lo que es un proceso de paz? Y sobre todo, ¿cómo entiende el papel que juega ella como ciudadana y como periodista dentro de un proceso de paz? Porque si tras un proceso de paz la ciudadanía y los líderes de opinión insisten en criminalizar a una de las partes firmantes, ¿qué entienden que es un proceso de paz? Y aquí el último párrafo que voy a leer. Dice Vicky, Pizarro murió asesinado. No justifico su asesinato, pero hay verdades. No reparó a sus víctimas, no contó la verdad ni pidió perdón. No pagó por sus crímenes. No queremos más Pizarros en Colombia. Cuando Vicky dice que no queremos más Pizarros, ¿se refiere a que no queremos más actores armados que se conviertan en actores desarmados? ¿No queremos que se dejen las armas? ¿O se refiere a que no queremos tener más candidatos presidenciales asesinados en un avión? Cuando Vicky habla de reparar a las víctimas, contar la verdad y pedir perdón, ¿a qué se refiere si según lo que ha redactado antes, nada de eso implicaría para ella pasar la página? Lo que ella expone es que no hay forma de pasar la página. ¿Qué es lo que quiere exactamente Victoria Eugenia Dávila de Géneco cuando se trata de encontrar la paz para Colombia, si el acuerdo de paz del 2016 tampoco le sirve? Si cada vez que puede vuelve a hablar de los firmantes de paz como miembros de las FARC, si cada vez que puede estigmatiza a las partes del proceso, si cada vez que la justicia transicional del proceso del 2016 pone sobre la mesa nuevas verdades de lo que fue el conflicto armado, ella sale a desvirtuarlas. ¿Qué quiere en realidad una líder de opinión que no puede hablar de paz porque siempre termina llamando a la guerra? Claramente, avanzar no es cosa de Vicky. Hay que reconocer, sin embargo, que un objeto como el sombrero del excomandante guerrillero Carlos Pizarro tiene una carga simbólica que a muchos les hablará de la voluntad de hacer paz, pero a muchos otros les hablará de la voluntad de hacer guerra. Porque en efecto, antes de firmar la paz, hubo víctimas y familiares de víctimas de las acciones llevadas a cabo por el movimiento guerrillero M-19 y habrá quienes no puedan ver sus símbolos sin ver cosa diferente a la razón de su dolor. Este no es el caso de Vicky, por supuesto. Pero si bien Vicky Dávila no puede robarles la voz a las víctimas e instrumentalizarla, que es lo que hace, tampoco puede el gobierno ignorar que ese dolor estuvo y que seguramente está. De modo que el sombrero en cuestión tiene que abrir una conversación más que venir a decretar un valor, igual que las demás declaraciones. Necesitamos una conversación que nos permita entender que construir la paz no es solo desarmar bandos ni fundir fusiles, incluso no es solo implementar lo acordado. Necesitamos una conversación que nos permita ver que como actores desarmados también somos parte de la guerra y también somos parte de la paz. Necesitamos una conversación que sirva para ser capaces de reconocer a las víctimas de todos los bandos y entender que ningún bando estuvo bien y que la responsabilidad sobre las víctimas de mi propio bando también es mía. Todos los actores vinculados con este recuento de situaciones del posconflicto que acabo de leer, necesitan entender que su lucha, su ideología, sus argumentos, sus negocios, sus victorias y sus derrotas no le importan en absoluto a las víctimas. Porque como dijo Salvatore Mancuso en la entrevista que le dio a Daniel Coronel, a la víctima no le importa de dónde viene la bala. Y tiene razón, aunque lo diga un excomandante paramilitar. O justo por eso. No importa si una bala es justa o injusta, si es de derecha o si es de izquierda, si fue disparada con buenos o malos argumentos, si defiende un negocio o defiende una causa.
Lo único que le importa a la víctima es que esa bala mató a su hijo, a su esposa, a su marido. Nada más. Y mientras los actores desarmados no tengamos eso absolutamente claro, mientras no pongamos en el centro de la conversación a las víctimas, vamos a seguir siendo parte y responsables de la guerra. Esa es la breve editorial de hoy. Gracias por verla. Si les gustó, compártanla, comenten. Si quieren apoyar al canal, suscríbanse, activen la campanita. Y nos vemos dentro de 8 días con un nuevo live.